¿Quién inventó la justicia? ¿En qué momento el ser humano decidió que algo era correcto y algo era injusto? ¿El derecho nació en un tribunal? ¿O nació alrededor del fuego, en medio de una tribu que intentaba sobrevivir? Mucho antes de los códigos. Mucho antes de las constituciones. Mucho antes de que existiera la palabra derecho. Ya existía el conflicto. Y con él, la necesidad de orden. El primer conflicto. Imaginemos una comunidad primitiva. No hay jueces. No hay abogados. No hay Estado. Solo un grupo humano intentando sobrevivir. Un miembro del clan toma lo que no le pertenece. Otro exige reparación. Las familias se enfrentan. La violencia amenaza con destruir la cohesión del grupo. Y entonces ocurre algo decisivo. La comunidad interviene. No para debatir derechos individuales. No para proteger libertades abstractas. Sino para evitar el caos. Aquí nace el derecho. No como teoría. No como filosofía. Sino como mecanismo de supervivencia. El derecho surge como respuesta al miedo al desorden. El pensamiento primitivo. En las sociedades primitivas no existía una distinción entre derecho, religión y moral. La norma era costumbre. La costumbre era tradición. Y la tradición era sagrada. Romper una regla no era solo una falta social. Era una ofensa contra el orden del universo. Las sanciones no eran meramente castigos. Eran rituales de restauración. La justicia no significaba equidad. Significaba equilibrio. Si alguien dañaba a otro, el daño debía compensarse. Si alguien rompía la armonía del grupo, debía restituirse. La ley del talión no era crueldad irracional. Era una fórmula primitiva de proporcionalidad. Ojo por ojo. No más. Pero tampoco menos. Incluso cuando aparecen los primeros cuerpos normativos escritos, como el Código de Hammurabi, el derecho sigue estando profundamente ligado a lo sagrado. El rey no legisla por voluntad propia. Legisla porque ha recibido autoridad divina. El orden jurídico todavía es reflejo del orden cósmico. El derecho primitivo no busca justicia abstracta. Busca evitar que el conflicto destruya la comunidad. El despertar de la razón. Pero algo extraordinario ocurre en Grecia. El ser humano comienza a hacerse una pregunta distinta. Ya no pregunta solo quién ofendió a los dioses. Pregunta: ¿de qué está hecho el mundo? ¿Cuál es el principio que lo gobierna? Es el paso del mito al logos. La explicación religiosa comienza a dar paso a la explicación racional. Y con ello, cambia para siempre la idea de justicia. El orden del universo y el orden humano. El filósofo Tales de Mileto sostiene que todo tiene un principio racional. Puede parecer una pregunta física, pero en realidad es una revolución intelectual. Si el universo tiene un orden, entonces la sociedad también debería tenerlo. La justicia ya no será solo tradición. Comienza a pensarse como parte de un orden racional. El equilibrio como justicia. Con Anaximandro, surge una idea fascinante. Las cosas pagan justicia cuando exceden sus límites. Cuando algo invade lo que no le corresponde, debe restituirse el equilibrio. ¿No es esta, acaso, la lógica profunda del derecho penal? El delito rompe el orden. La sanción lo restituye. Por primera vez, la justicia deja de ser solo mandato sagrado. Se convierte en principio racional. El conflicto y la ley universal. Luego aparece Heráclito. Todo fluye. Nada permanece. El conflicto no es una anomalía. Es parte del orden del mundo. Pero existe algo permanente, el logos. Una razón universal que estructura la realidad. Heráclito afirma que las leyes humanas deben nutrirse de esa ley universal. Aquí nace una idea que marcará siglos de pensamiento jurídico. Existe una ley superior a la voluntad del gobernante. La ley humana no crea la justicia. Debe descubrirla. La búsqueda de lo inmutable. En contraste, Parménides sostiene que la verdad no está en lo cambiante, sino en lo permanente. La razón nos conduce a principios estables. Si aplicamos esto al derecho, surge una pregunta decisiva. ¿Debe el derecho adaptarse a cada circunstancia?
¿O debe apoyarse en principios inmutables? Este dilema sigue vigente hoy. Entre cambio y permanencia. Entre relativismo y universalidad. La armonía y la proporción. Finalmente, Pitágoras ve en el universo una estructura matemática. Todo es número. Todo es proporción. La armonía no es metáfora. Es estructura. La justicia comienza a pensarse como proporción. Dar a cada uno lo que le corresponde. Ni más. Ni menos. Este principio atravesará siglos hasta convertirse en fundamento de la justicia distributiva. El nacimiento del pensamiento jurídico. Desde la tribu que temía el caos, hasta el filósofo que buscaba el principio del universo. Algo había cambiado para siempre. El derecho ya no era solo costumbre. Se había convertido en reflexión. Sin este proceso no existirían luego Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos heredaron esta transformación. El paso del mito al logos no eliminó el conflicto, pero permitió pensarlo, analizarlo, fundamentarlo. El derecho dejó de ser solo respuesta al miedo. Se convirtió en búsqueda racional de justicia. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién inventó la justicia? Nadie. La humanidad la fue construyendo. Primero como rito. Luego como costumbre. Después como reflexión racional. Cada vez que hoy discutimos sobre constitucionalismo, sobre derechos fundamentales, sobre proporcionalidad, seguimos participando en una conversación que comenzó hace más de 2500 años. El derecho nació del miedo al caos, pero creció gracias a la razón. Y mientras exista conflicto, seguirá evolucionando.